Lo que voy a intentar contaros es... va a haber algo de ciencia, pero no demasiado, porque esto es un ejercicio de especulación científica, normalmente lo que se suele hacer. Y lo que quiero contaros exactamente es, bueno, qué pasaría si realmente vinieran aquí unos extraterrestres a invadirnos, qué habría que hacer, si tendríamos alguna oportunidad y tal. Hombre, la verdad es que si son muy poderosos, la charla se ha acabado, no tenemos nada que hacer, hemos muerto todos, ya nos podemos ir, se ha acabado la conferencia. Pero vamos a ir un poquito más allá de esto. Pasa a la siguiente. Cuando tengamos... Si alguna vez en algún momento tenemos un primer contacto, que sepáis que hay un protocolo de primer contacto con civilizaciones extraterrestres, lo desarrollaron unos científicos que se dedican a cosas como el SETI, que bueno, cuando el diablo no sabe qué hacer con el rabo matamoscas, pues se dedican a intentar escuchar conversaciones de otras civilizaciones. Lo primero que hay que confirmar que el invasor es extraterrestre, ahí tienes un diagrama de flujos. Y si podemos comunicarnos con ellos. Si no podemos comunicarnos con ellos tenemos que ver de alguna forma si son hostiles o no son hostiles. Si no son hostiles, entonces ¿qué demonios hacemos con ellos? Porque no podemos hablar con ellos, no hay forma de comunicarse. Si son hostiles, al final, si podemos negociar la rendición o la coexistencia, que siempre será pues, el mismo tipo de coexistencia que tuvieron los yanquis con los nativos americanos, o al final, si hay que luchar, se lucha, y si se muere y punto. ¿Qué se le va a hacer? Siguiente. Claro, que las cosas no son tan fáciles como lo pintan, porque los extraterrestres tenían sus problemas, primero de que la tecnología fuera compatible, no con estilo Independence Day, que podemos meterle un virus informático nuestro, sino que sea compatible con el ambiente en el que se van a mover. Imaginaros que son compuestos que reaccionan con el oxígeno, porque los extraterrestres no son aeróbicos, sino que son anaeróbicos, no respiran oxígeno, entonces a lo mejor toda su tecnología directamente se oxida. Entonces cuando tú vas a invadir un planeta que no conoces, tienes que tener muy claro cómo es el ambiente y si tus máquinas, sobre todo tus máquinas, van a sobrevivir en ese ambiente. Me estoy quedando ciego con esto más de lado. Después, aquí en la Tierra, hombre, hemos tenido ejemplos de invasiones cuando no hablas el idioma. En este momento ya no solamente es no hablar el idioma, sino no entender nada de lo que te van a estar diciendo, ni ningún concepto. Porque los conceptos dependen de la cultura, y como vemos al final de la charla, dos sociedades que solo se separan entre sí, que tienen un lenguaje común y se separan entre sí unos 200 años, tienen problemas de comunicación. Y por supuesto, si eso es medianamente válido para la lucha para ellos. Insisto, depende, no es lo mismo, es como si nosotros tuviéramos que estar peleando en el fondo de la fosa de las Marianas. Hombre, pues aquellos que estén acostumbrados a vivir ahí se moverán mejor y podrán darnos más palizas que nosotros que tenemos que ir con nuestros batiscafos, etc. O sea, que hay una serie de problemas que la invasión no la hace fácil. Hombre, si eres un destructor del mundo, le tiras un rayo, destruye la Tierra y se acabó. No hay problema. Siguiente. Pero lo interesante es, y ahora viene lo chulo, vamos a clasificar las civilizaciones. Y eso lo hizo un astrofísico ruso llamado Nikolai Kardashev en los años 60. Yo tuve el placer de conocerlo en el 98 en un congreso en Ucrania, miembro de la Academia de Ciencias rusa, que decidió, estaba muy interesado con lo que es la investigación y la búsqueda de vida en extraterrestre. De hecho, fue uno de los que planteó que Deimos, la luna de Júpiter, me están encendiendo este lado. La luna de Júpiter podía ser una nave espacial, y dijo, si existen civilizaciones galácticas, ¿cómo las clasificamos? Y la forma que se le ocurrió es, vamos a clasificarlas en función de la energía que necesitan para sobrevivir. Y así nacen los tipos de civilizaciones Kardashev. Él sacó 3 inicialmente. Pasa a la siguiente. La primera es la de tipo 1. Un ejemplo es la Federación de Planetas de Star Trek, que gastan del orden de 10 a la 16 vatios de energía. En el fondo eso quiere decir que gastas tanto como la cantidad de energía que llega al planeta desde la estrella. O sea, cuando tú gastas tanta energía como la que te proporciona el Sol, serás una civilización tipo 1. Nosotros, la nuestra todavía no llega a ser una tipo 1, seremos una tipo 0,6, 0,7. Si gastas más, la siguiente, tenemos pues el Imperio, porque ya gasta tanta energía como
toda la que emite su estrella. Entonces, lo que es el imperio, se puede hacer una estimación de que serían estos los que gastan tanta energía. Y es curioso porque para llegar a este nivel, uno dice, bien, gasto tanta energía, ¿y de dónde saco toda esa energía? ¿De dónde saco tanta energía como la que emite mi estrella? Porque quemando combustible fósil no me vale. Y no vale hablar de cuestiones, no irse a la ciencia ficción para inventarse fuentes de energía super guays, ¿no? ¿De dónde puedo sacar tanta energía? Pues fijaros, en los años 60 pasa la siguiente, hubo un físico muy imaginativo que tenía que haberle dado el premio Nobel, Freeman Dyson, pero se lo dieron porque se lo dieron a Feynman y gente así. Escribió en la revista Nature, para los que no seáis del mundo de la ciencia, hay dos revistas emblemáticas donde los científicos matarían por publicar, que es la inglesa Nature, o Naturaleza, y la americana Science, o Ciencia. Si tú publicas en alguna de estas dos revistas, has entrado en el Olimpo de la ciencia prácticamente. Bueno, pues publicó en esta revista cómo hacer para obtener toda esa energía que podríamos necesitar en un futuro no muy lejano. Y dijo que había que construir una esfera de Dyson. Bueno, no la llamó esfera de Dyson, pero se ha quedado con ese nombre. ¿Qué es lo que tenéis ahí? Lo que haces es recubrir la estrella con placas solares, de alguna forma, haciendo una esfera a su alrededor para chupar toda la energía solar y convertirla. Claro, Dyson lo propuso, pero para hacerlo nosotros. Entonces, había un problema. Mercurio y Venus molestaban, porque provocan tiranteces. Si tú vas a hacerlo, tenía que estar situada para que la esfera fuera energéticamente válida y pudiera sacar bien la energía y no se la destruyera con las fulguraciones solares. Digamos que el límite es como una cáscara, tendría que estar entre las órbitas de Mercurio y Venus. Claro, Mercurio y Venus molestan. ¿Qué haces? Te los cargas. Además te viene bien porque el material lo puedes utilizar para hacer la esfera. Pero necesitas más material. Y dijo Dyson, ¿y qué hago yo? Pues fácil, desmantelo Júpiter. ¿Y cómo desmantelo Júpiter? Bueno, pues cojo un hilo superconductor y lo que hago es coger Júpiter entero y lo empiezo a dar vueltas y lo convierto y creo una especie de bobina alrededor de Júpiter. El campo magnético de Júpiter es muy alto y los hilos superconductores no ofrecen resistencia a la corriente al paso de la corriente eléctrica. Luego lo que va a hacer Júpiter es ir cada vez más deprisa, porque es un dinamo y va a ser cada vez más rápido, más rápido, más rápido, hasta que ¡puf!, se revienta por la velocidad de rotación. Y después solo hay que ir recogiendo los trocitos por ahí. Y con todo ese material te construyes la esfera de Dyson. Y esto lo publicó en Nature. Y sobrevivieron. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues esto es lo que daría, por ejemplo, una civilización de tipo 2, que hay científicos que se dedican a buscarlas. Dice, ¿y cómo busco una civilización de tipo 2? Pues busco esferas de Dyson en las estrellas. Pero eso no es fácil, porque la estrella es un puntito. Sí, pues fíjate, si tú tienes una esfera de Dyson, la única luz que vas a recibir de una estrella es la luz infrarroja, por el calentamiento de la esfera. Luego solo tienes que buscar estrellas que emitan en el rango del infrarrojo y muy poquito, o casi no ser imperceptibles en el rango invisible. Pues hay gente que está haciendo eso. No. De hecho, hace unos meses han empezado un programa de búsqueda intensivo de civilizaciones tipo 2, utilizando, evidentemente no te van a dar tipo de telescopio para mirar y buscar esas cosas, sino lo que buscas dentro, en los datos que se tienen... ¿Pasó? Tienes que ir arriba a presentación, a lo azul, arriba a la izquierda. No, arriba a la izquierda, abajo, más abajo, más abajo. Por ahí y ahora a la izquierda. Ahí. Dile que sí. Vale. Han empezado un programa, lo que hacen es buscar en observaciones que se han realizado, observaciones astronómicas válidas, buscar algún tipo de... utilizar esos datos para ver si lo encuentran. Por ahora nada. Siguiente, a ver cómo va. Dale otra vez. Las de tipo 3. Y esto no pienso decir quiénes son. Son aquellas que gastan tanta energía como toda la que emite su galaxia. Se supone que los antiguos eran una civilización tipo 3. Pasan así. Y estas son las tres primeras, las tres de Kardashev. Después se han añadido otras dos, que ya son la repera. La tipo 4 pasa, que serían los señores del tiempo de Doctor Who,
donde gastan prácticamente como todo el cúmulo global de galaxias, y las de tipo 5, esta es tipo 5, esta es tipo 4. Pasa a la siguiente. Ah, bueno, estaban al revés. Las de tipo 4, estaba mal puesto. Tipo 4 es Q, estos son de Star Trek de Next Generation, o sea, los semidioses, los dioses, tal, que gastan tanto como un cúmulo de galaxias, y la anterior, la de tipo 5, que son los que gastan como tanta energía como toda la que se emite en el universo. Esas son las 5 clasificaciones de civilizaciones. Contra las de tipo 4 y tipo 5 no tenemos nada que hacer. Contra las de tipo 3 tampoco tenemos mucho, pero si nos viene de tipo 2 aún podemos hacer algo. Pasa a la siguiente. Esta es nuestra primera situación. Carl Sagan dice, si no haces matemáticas no hay ciencia. Entonces sacó una ecuación para calcular qué tipo de civilización eres en función de la potencia de consumo. W es la potencia en vatios. Como es el logaritmo de 10 a la lo que sea, pues al final lo que te queda es el exponente del 10. Le restas 6 divididos por 10 y sacas la civilización de la clase. Y has hecho ciencia. Ya has hecho una cuenta y has hecho ciencia. Pasa a la siguiente. Claro, pero los motivos para que vengan aquí, Porque entonces podemos ser un poco especuladores y decir, si somos más o menos como nosotros, pues pueden venir en busca de recursos, que es lo que vamos a tener que hacer nosotros dentro de unos cuantos años cuando se nos acaben los recursos en el planeta. No es por nada, pero no sé si sabéis que indio tenemos solamente para 12 años. Nuestras reservas de indio. O sea que, y si gastáramos como Estados Unidos, tendríamos para 3. Toda la Tierra. O sea que sí tenemos un problema importante de recursos, que tendremos que ir al cinturón de asteroides o cosas, o a la Luna, empezar a desmantelar la Luna, para poder obtener material para nosotros. Pues pueden venir aquí en busca de recursos. Normal. Mano de obra barata, hombre, es un poco tonto, porque si tienen tecnología pueden tener robots, que les sale... Bueno, los esclavos siempre han sido baratos. En buscar comida ya hay un problema. O sea, eso de que te vengan... Si le quitas el elan vital que decía Bergson, la fuerza vital, como hacían en Atlantis, eso es un pecado un poco así porque la vida no funciona así. Pero aquí no te pueden venir a comer. Porque nosotros estamos hechos con una serie de sustancias que evidentemente ellos seguramente no van a tener. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos que comer aminoácidos levógiros. O sea, son como si fueran las manos, ¿no? Están los aminoácidos levógiros a izquierdas y los aminoácidos destrógidos a derechas. Si tú te comes un filete de aminoácidos a derechas o de estrógenos, no te va a alimentar, porque tú necesitas los otros, que es la reflexión especular. Entonces es muy difícil, si para nosotros es así, los que vienen de ahí fuera, ¿quién coño va a querer un aminoácido aquí, de estos esenciales que ahora te venden en las farmacias? No. Claro que si suponemos que es como en plan Stargate, que nos hicieron a nosotros, como decía también Eric von Daniken, pues entonces sí que podemos tener más o menos el mismo patrimonio genético o parecido. Busca de refugio, que si vienen corriendo porque le están dando el pelo por ahí, pues vamos a meternos con una civilización más simple que la nuestra y entonces pueden venir aquí a buscar refugio, pero seremos nosotros, siempre tenemos que partir de la suposición que somos nosotros los débiles, los que menos sabemos. Pueden venir también en plan de limpieza étnica. Ya, yo soy un ario y vengo a cargarme a todos estos que no me valen nada, que aquí ha funcionado. Y de hecho, la limpieza étnica puede estar muy asociada a las cuestiones religiosas. Y por cuestiones religiosas, evangelizaciones también pueden venir. Y también tenemos un bonito ejemplo en Stargate sobre ese tipo de cosas. Turismo sexual. Sí, también. De hecho, si hacemos caso a los que dicen que han estado en contacto con los ovnis, y si hacemos caso a los ufólogos, pues 1 de cada 10 americanos ha sido secuestrado por extraterrestres y de esos 1 de cada 3 ha tenido relaciones sexuales con ellos. Con los europeos es menos, debe gustarle más el semen y el ovario norteamericano y el óvulo norteamericano que el europeo, porque secuestran menos europeos, pero también puede venir aquí. O sea, vaya usted a la Tierra, sus primitivos habitantes despertarán sus instintos, cosas de esas, ¿no? Pueden venir en plan de buscadores de fortuna, pues vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Si con una nave más o menos bien plantada, puedes acabar con la Tierra echando leches. O como colonos, que es lo que hicieron los norteamericanos cuando fueron a colonizar California. Pistoletazo de salida y los indios que a las reservas. Pues puede ocurrir así. Venir en plan colonos. O simplemente pues una cosa muy humana, que es la avaricia. Decir, estos tienen algo que me gusta, pues voy a por ello. Y se lo quito. Puede tener múltiples o motivar. Pero lo más interesante es aquella que nosotros no sabemos. Porque no tienen que responder a nuestros intereses. Y pueden tener unas motivaciones totalmente
extrañas, que eso lo veremos también al final. Pasa a la siguiente. En función de cómo pueden ser su carácter, podemos clasificar a los extraterrestres de diferentes maneras. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, los de Expediente X, que vienen aquí a experimentar. Hombre, son un poco cutres porque van con un avión, igual una nave espacial, y de repente utilizan jeringuillas y bisturíes. Pues su tecnología médica no es muy avanzada, parece ser. Pero pueden venir aquí a experimentar, a tocarnos los cojoncillos, como se suele decir. Como nosotros hacemos con las ratas y los chimpancés. Pasa a la siguiente. Pueden ser terraformadores. O sea, necesito mi tierra, aniquilo eso, como hacen perfectamente en Stargate. Son Gatmir. Qué manía de ponerlo todo en inglés y después lo tienes que pronunciar como ellos. Bueno, pues que vienes a terraformar su planeta. Sería X-forman para su planeta para poder venir a vivir a la Tierra y por supuesto tienen que aniquilar todo lo que hay en la Tierra. Entonces, algunos científicos que son gente además que son muy positivos piensan que no hay que transformar un planeta donde hay seres vivos, pero eso es nuestra opinión, no la de que los que puedan venir aquí. Pasa a la siguiente, pero sí que puede haber terraformadores. Asimiladores, pues como la Vainas o los Borg, que lo que hacen es o asimilan culturas y tecnología o simplemente es una forma de invasión. Me asimilo la forma de vida que está ahí presente, me cambio y vivo allí. Pasa a la siguiente. Recolectores. A mí es que prefiero a estas. Que vienes en busca de papel o de lo que sea, de lo que hay en la Tierra que les pueda valer, ya sean recursos, ya sean minerales, lo que sea. Pasa a la siguiente. Conquistadores, lo normal. Hay muchos planetas y me voy a poner a conquistar y a ampliar mi imperio, ¿no? Pasa a la siguiente. Otro tipo de... pues son los destructores, o sea, no quiero conquistar, yo me dedico a destruir y ya está, como los demás Atas, o Galactus, que es un destructor de mundos, pues porque se divierte así, pues juegan a la lotería y ellos destruyen mundos. Siguiente. Los turistas de Men in Black, pues vienen aquí a dar una vuelta. Nosotros nos vamos a Tahití, bueno, a Tahití no sé yo, pero vamos a Tailandia y a Bangkok y cosas así, y ellos pueden venirse a darse una vuelta por aquí. Esto no es una invasión, esto es una invasión de turistas, como cuando vienen los japoneses. Pasa a la siguiente. Merodeadores, como los Dreg de Titan AE o los malos de Independence Day, son que van dando vueltas por ahí y van quedándose con mundos, son como saqueadores, como parásitos. Siguiente. Entrometidos, o sea que se dedican a entrometerse con la vida de las civilizaciones, pues como los de Ultimátum a la Tierra, que vienen a decir, oye, que estés haciendo las cosas mal, hacer las cosas bien, a ti que no te importa. O los guardianes del universo de Linterna Verde, o Dios, Yahvé, y todos los dioses clásicos, que son unos entrometidos, que te dicen lo que tienes que hacer. Bueno, pues existe este tipo de extraterrestres también, que se creen con moralmente superiores, entonces tienen que decirte lo que tienes que hacer. Pasa a la siguiente. Refugiados, no es la siguiente, esta no es la refugiada. Son estos los refugiados, que les han dado pal pelo en una guerra y se tienen que venir aquí a esconderse. Pasa a la siguiente. Claro, la cuestión es, ¿tendríamos alguna posibilidad? La pregunta que nos tenemos que hacer, si estamos hablando de defensa planetaria, si tenemos alguna posibilidad con cualquiera de estos, hombre, con los turistas sí, porque les puedes vender cosas. Pero con cualquiera de estos que vengan aquí en plan, yo soy más que tú y me gusta tu planeta, ¿tenemos alguna posibilidad? Dale, que aquí está la respuesta. No me agarre. No, ninguna. No lo sé, dale, porque a lo mejor sí podemos tener una pequeña posibilidad. Es lo que se llama la guerra asimétrica, que es un concepto bastante... no es novedoso porque lo saca Leaderhart, uno de los grandes analistas bélicos del siglo XX, cuando
una guerra simétrica es cuando hay dos ejércitos y hay una diferencia abismal entre los dos. Entonces, por ejemplo, pasa la siguiente. Pero bueno, antes de eso, hay que acabar, para entender la guerra simétrica, hay que acabar con ciertos mitos bélicos que tenemos nosotros por culpa de las películas de Hollywood y por culpa de las guerras que nosotros, la forma de ver la guerra que tenemos nosotros, que es la guerra estándar o guerra convencional. Uno de los mitos es que la guerra implica batallas. No. Puede haber guerra sin batallas. Lo que hay ahora en Irak es una guerra sin batallas. Y es más, ganar todas las batallas no implica ganar la guerra, sino que se lo pregunten los americanos en Vietnam. Ganaron todas las batallas, pero perdieron la guerra. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. O sea, esto es muy interesante para que os vayáis preparando, porque hay que estar preparados para la invasión. Siguiente. Una guerra no se gana matando al enemigo. De hecho, hay gente que se mata por ganar una guerra. O sea, le gusta que los mate. Por ejemplo, eso sucede en Irak y todos los atentados suicidas o los kamikazes. O sea, el kamikaze se mata. Y hay gente, y además, al principio siempre gusta que maten a muchos, para después continuar una guerra. O sea, no ganas tú matando al enemigo. Hombre, si lo aniquilas es otra cosa. Pero matando enemigos no quiere decir que ganes la guerra. Pasa a la siguiente. Volvemos a tener el niño bomba. ¿Con poderío militar puedes llegar a diezmar a todos los insurgentes? No. Demostración palpable. Pues otra vez, Irak, Afganistán. Tienes todo el poderío militar que quieras, pero no acabas con ellos. En Irak es difícil. Tienes 7 millones ahí de suníes, de chiíes dispuestos a seguir pegándose, ¿no? Y con que salga un 1% de esos, que peleen calle a calle, y eso sí que es una guerra. Irak es una guerra asimétrica. Pasa a la siguiente. Y esto sí que les sé que se sienta mal a los de ciencia ficción. La alta tecnología no gana las guerras. Y el ejemplo volvemos a tenerlo igual. Las dos armas que más daño han hecho en las guerras modernas ha sido el AK-47, el Kalashnikov y el RPG-9, que es el lanzagranadas. Las dos armas son rusas. Por ejemplo, el Kalashnikov es un fusil buenísimo, ni mira telescópica, ni mira con rayo láser, ni nada. Dispara y encima no se encasquilla casi nunca, y cualquiera lo puede usar. Y después el lanzagranadas el ruso, los Humvees que llevan los norteamericanos o la coalición en Irak, se encontraron con que se los podían cargar a los blindados con esas cosas. Y es dificilísimo encontrarlos. Y lo que tuvieron que hacer era empezar a poner que todas las columnas motorizadas que puedes acabar con tanques, salvo con los Abrams, que esos tienen una chapa bastante gorda, pero han encontrado la forma de cargarse a Abrams, y ahora veremos cómo. Pues bueno, han tenido que tener con apoyo aéreo para localizar al pavo que va con un lanzagranadas, un tubo, un montón de proyectiles detrás y un amiguete que le va marcando. Y con un Kalashnikov y con un lanzagranadas, los insurgentes iraquíes tienen en jaque al ejército norteamericano y no pueden con ellos. Es más, pasa la siguiente. En Mogadiscio, con el Black Hawk Down, cuando derribaron los helicópteros norteamericanos, pues descubrieron que ese lanzagranadas que normalmente se había diseñado para disparar a los tanques también podían abatir helicópteros. Y lo que hicieron fue abatir los Black Hawk con los APG-9. Una guerra no se gana con tecnología. Salieron escopeteados los norteamericanos de Mogadiscio. Y se ha visto la peli, aparte de que está más o menos real, pero tipos con Kalashnikov y estos lanzagranadas pueden mantener en jaque a las fuerzas de élite norteamericanas. Y para cargarse los Abrams, que han hecho en Irak, Irak 2003 fue una demostración de la potencia que tiene el tener pocas cosas que funcionan y muy poca tecnología. Pues empezaron a poner bombas de carga única. Al principio las activaban con móvil,
Pero claro, entonces las patrullas norteamericanas empezaron a poner inhibidores de móvil. ¿Qué hice? ¿Qué hicieron? Bajar más la tecnología, en vez de con un móvil, con un cordel. Y todos sabemos que los inhibidores de microondas no afectan a los cordeles. Entonces solo había que tener un tío sentado en un coche, tirar un cordel, cuando pasara, y ¡pum!, hacer puñetas. Eso sí que es alta tecnología en juego. Y así están manteniendo en jaque al ejército norteamericano. Luego, estas cosas las tenemos que tener muy en cuenta porque nosotros vamos a ser los del Kalashnikov, cuando vengan aquí a invadirnos. Pasa a la siguiente, o sea que podemos tener alguna esperanza. Estaba hablando de la guerra asimétrica, voy a poner unos cuantos ejemplos porque es importante tenerlo en cuenta. Siguiente. Hay dos fases en una guerra, la invasión y la ocupación. Lo fácil, donde en la guerra asimétrica se demuestra que el que tiene más poder es el que lo consigue todo, es en la invasión. Echar un vistazo a la guerra de Irak. La guerra de Irak tiene la invasión, se ventilan al supuestamente cuarto ejército más poderoso del mundo, que tenía tanques que no se movían, aviones que no despegaban, en 2 semanas. Se lo comen vivo. Fue un plan de libro y se desarrolló como un plan de libro, tanto la primera como la segunda guerra del Golfo. La única diferencia entre las dos guerras es que en la segunda ya empezaron a utilizar más tecnología todavía. En la primera fue una guerra, la guerra del Bush padre, fue una guerra convencional. O sea, movilizaron prácticamente todas las divisiones de infantería aerotransportadas y acorazadas que tiene Estados Unidos. Se las llevaron todas allí. En la segunda guerra del Golfo solo llevaron 3 divisiones. No necesitaban más. Bueno, pues tienes la invasión, que ahí sí que arrasas, pero después tienes que ocupar. Y ahí los alemanes tenían que haberle dicho algo a los norteamericanos. Sí, yo puedo llegar hasta París, pero después tengo que ocupar París. Y ahí es donde empieza a jugar y empieza a ser muy importante la guerra asimétrica y donde ya la tecnología ya no vale tanto como para 2 ejércitos pegándose cara a cara. Las batallas en las cuales la diferencia tecnológica, la diferencia en armamento es tremenda, el que tiene la peor parte nunca va a plantar cara en combate en campo abierto. Va a jugar a la marrullería, te dejo ocupar y después vamos a pegarnos y me voy a pegar en mis condiciones. Pequeños emboscadas, ya lo hizo el Vietcong. El Vietcong huía de las batallas a campo abierto. Solo hubo una y fueron derrotados. Y huían, no querían saber nada de batallas campo abierto. Lo que hacían era emboscadas, emboscar a patrullas, emboscar a los norteamericanos. Y es un tipo de guerra, eso también es guerra. Bueno, pues donde nosotros tenemos una oportunidad es no en la fase de invasión, porque nos van a barrer, sino en la fase de ocupación. Y como en la serie. Pasa a la siguiente. La guerra convencional, insisto, fue la guerra de Irak. Ahí tenemos los 3 reyes magos. Y fijaros la diferencia. La fotografía de ahí abajo es curiosa, porque fijaros la diferencia entre el moro con la Kalashnikov y el norteamericano, que casi no se puede mover. De la cantidad de equipo que llevan. Uno de los grandes problemas que tienen ahora para lo que se llama el soldado del futuro, que también está desarrollándolo España, es que ya hay armas que disparan tras las esquinas, visores, etc. El problema, por ejemplo, uno de los grandes problemas es que el casco no se les mueva porque llevan bastante peso en el casco, entre la cámara, el localizador y no sé cuántos llevan mucho peso, y después intentar que lleven menos de 25 kilos a la espalda. Entonces, su movilidad, por eso tienen que ser unos tíos cachas, vamos, o les modifican genéticamente o no hay tutía. Esto, frente al niño con el Kalashnikov y las granadas, no hay tutía. Pero la diferencia es sustancial. Lo que no se quiere ahora es que haya muertos de soldados. ¿Dónde están aquellas, como la Primera Guerra Mundial? Muertos. 3 millones de muertos en el frente occidental. Ahora, si mueren 2 ya no es interesante, por eso hay que protegerlos. Suponemos que los extraterrestres cuando vengan tampoco les gusta que les maten. Luego intentarán sobre todo llevar protección. Una cosa muy curiosa, por ejemplo, con los israelíes es que el tanque que ellos tienen, ahora no recuerdo cuál es el nombre, que es tremendo porque además de tanques puede transportar tropas de manera que
de manera fiable y que no te destruyan. O sea, porque, más que nada porque su blindaje es muy alto. Pero no es ese tanque, si tú lo ves con cuidado, no es un arma ofensiva. Es defensiva. Tú no quieres que maten a los tuyos. Luego es un arma defensiva, no es un arma ofensiva. Y está diseñado para eso, para que no mueran soldados israelíes. No para matar al enemigo. Y eso es un problema cuando estás en el campo de batalla. Pasa a la siguiente. La demostración palpable de que con toda la tecnología que quieras hacer, posiblemente incluso puedas llegar a perder una guerra, la tenemos en el año 2002 cuando se hizo el Challenge, ¿es como él? El Millennium Challenge es ya se me ha olvidado esta traducción del inglés. El desafío del milenio, que era un juego de guerra de los norteamericanos que querían probar, que lo hicieron en el Golfo Pérsico y querían ver lo que pongo yo aquí, que si las fuerzas mixtas con alta tecnología pueden acabar con un país de Oriente Medio. Tened en cuenta que estaban pensando ya en Irak. Hicieron este juego de guerra. Entonces, cogieron a la armada, los marines y las transportadas, era un juego de guerra en tiempo real para el alto mando norteamericano, y pusieron como líder de ese país insurgente, ese país que tenía muy poca tecnología, a pasar a la siguiente, a este general norteamericano, Paul Van Ripper, que le dieron pues lo que podría tener un país del Golfo Pérsico normal. ¿Qué hicieron? Evidentemente es guerra tecnológica, lo primero que hago es cargarme las telecomunicaciones. ¿Qué hizo Van Ripper? Vale, pues ahora mando a la gente, llevo a los mensajeros en motocicleta. Pero lo interesante de todo no fue esto, porque claro, no es lo mismo mandar mensajes a la velocidad de la luz que a la velocidad de una motocicleta, sino que como armada a Van Ripper le dieron pues unas cuantas patrulleras, unos cuantos barcos de pesca, y los americanos iban con los destructores, portaaviones y cruceros y todos los buques de apoyo. ¿Qué hizo en la guerra en el mar? Pues puso a todas sus patrulleras, a todos sus barquitos de bajo grado, a dar vueltas sin rumbo por toda la zona. Y claro, la armada norteamericana, o sea, el otro bando, que eran los generales norteamericanos, sus enemigos, era imposible darles caza, porque no iban a ningún sitio en particular, no iban a ningún lado esencialmente, entonces no tenían ninguna forma de prever por dónde iban a ir, porque lo único que estaban haciendo los barcos era dar vueltas sin rumbo por todo el Golfo. Hasta que dijeron, a tomar por culo, nos olvidamos de las patrullas y vamos todos para adelante. ¿Y qué hizo en ese momento Van Ripper? Dice, todos a por ellos. ¿Qué pasó? Pasa la siguiente. Los 2/3 de la Armada norteamericana se fue al fondo del mar. Destruyó acorazados, portaaviones de la flota, no sé si era la sexta flota o la quinta flota que estaba ahí. Quiere decir que había ganado la guerra. ¿Qué hicieron el alto mando norteamericano? Bueno, ya hemos aprendido, ahora lo reflotamos y seguimos con la guerra. ¿Y qué dijo el alto mando? Pasa a la siguiente. Que es que tenéis un gilipollas y no sabe jugar. Pero lo curioso de este juego de guerra, que era real en el sentido de que tenían que seguir tal como si fuera una guerra de verdad, es que una persona sin tecnología fue capaz de dar el alto a las fuerzas combinadas con alta tecnología que les venía a invadir. Y eso es algo a tener en cuenta cuando defendamos nuestro planeta. Que pueden venir con todos los chismes que quieran disparar, que nosotros podemos detenerlos, porque no es necesario ganar la guerra con tecnología. Y de hecho no tienes por qué ganar la guerra con tecnología. Pasa a la siguiente. Y el C4 sabemos que sirve para todo. Claro, que si yo fuera extraterrestre invasor, yo no me iba a andar con milindres. Pasa a la siguiente. Hay una cosa que se llama genocidio y armas nucleares. Y así ganas seguro. Nada de ir tomando casa por casa y pegándote, no. Aniquilar a todos. No hay que andar con melindreces de ahí, que es que en la Convención de Ginebra. ¿Qué Convención de Ginebra? Muertos todos. Y así no hay ningún problema. Es la única forma en la que una invasión puede tener éxito. Acabas con todos los que estaban viviendo ahí. Si no, puedes... Y la historia nos lo dice. El movimiento partisano en Yugoslavia, la resistencia francesa no era nada en la Segunda Guerra Mundial. Pasa a la siguiente.
Claro que hay alguien que pueda venir a invadir, hay algún ser extraterrestre por ahí fuera. Aquí es donde vamos a hablar un poco más de ciencia. Pasa a la siguiente. Entonces, para saber si hay vida por ahí fuera, un astrónomo en los años 50, Frank Drake, propone una ecuación. Ya sabemos que sí, que si no hay ecuación no hay ciencia. Y se conoce desde entonces a la sazón como la ecuación de Drake. Pasa a la siguiente, que en el fondo intenta calcular pues el número de civilizaciones extraterrestres que hay, que partes con el número de estrellas de una galaxia, la fracción de esas estrellas que tienen planetas, el número de planetas con condiciones para la vida, la fracción de planetas donde la vida puede albergarse, donde esa vida se pueda convertir en inteligente. O sea, son fracciones que vas multiplicando hasta la longevidad de la propia civilización. De todos esos multiplicadores que hay ahí, el único número que sabemos es el primero. Del resto, lo único que puedes hacer es suposiciones. Entonces, si eres un científico optimista, como Carl Sagan o Frank Drake, te salen del orden de 1 millón de civilizaciones. Pero si eres un tipo pesimista, pues te salen 2 o 3. En función de cómo tú calcules, pues cuál es la probabilidad de que haya vida inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una bonita forma de decir que no tenemos ni idea de lo que puede haber ahí fuera y que no hay manera de saberlo. Pero aún así, la gente insiste y los científicos insisten en buscarlos. Pasa así. Y hay que buscar a ET. Y se ha buscado a ET en varios, no solamente en el siglo XX, sino también en el siglo XIX. Dale. Y voy a poneros 3 ejemplos de hablar con extraterrestres en el siglo XIX. En el siglo XIX se pensaba que la Luna estaba habitada, que Marte estaba habitado. De hecho, a principios del siglo, a principios del siglo XX, la Academia de Ciencias francesa hizo un premio, una viejecita que tenía mucho dinero dio el dinero para el premio, que la condición del premio era demostrar que había vida en el sistema solar, salvo en Marte, porque en Marte se suponía que había vida. Bueno, pues en el siglo XIX se propusieron técnicas para hablar con los extraterrestres, en este caso los extraterrestres de nuestro propio barrio. Y el primero entre ellos fue Gauss, en 1822. Gauss es uno de los matemáticos más insignes de la historia, un genio. Ya con 16 años hizo su primer trabajo en matemáticas original, con 9 hacía ya un montón de cosas que ya ni los estudiantes de matemáticas hacen ahora, y era entonces el director de suerte de Göttingen. Y dijo, vamos a hablar con los selenitas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a ver cómo podemos hablar con ellos. Suponemos que tienen una tecnología similar a la nuestra, por tanto tienen telescopios como los nuestros. Si miran a la Tierra no nos van a ver. Entonces, ¿cómo hacer que nos vean a través de su telescopio? Pues mandamos unos cuantos forzudos leñadores del Canadá a Siberia y talamos un triángulo rectángulo con esas dimensiones. Después siembras el centro con cereal para que quede amarillo sobre verde, y con esas dimensiones los telescopios de los selenitas pueden ver ese triángulo. Y como los triángulos rectángulos no crecen en la naturaleza, dirán, ay coño, mira, los de ahí abajo se conocen el teorema de Pitágoras. Esta era la propuesta de Gauss. Pasa a la siguiente, porque 20 años más tarde, el director del Observatorio de Viena, o sea, no estoy hablando de científicos de medio pelo, propuso, no, de eso nada. Nos vamos de excursión a Sáhara, hacemos un agujero de 6 kilómetros de diámetro, echamos agua, una capa de petróleo y le pegamos fuego. Entonces la humareda se ve desde la Luna. Claro, hemos bajado de desconocer el triángulo rectángulo al descubrimiento del fuego, hemos bajado unos cuantos miles de años, pero aún así podríamos hacer señales. Claro que, pasa la siguiente, 20 años más tarde, Charles Cross, un niño prodigio que con 18 años ya era profesor universitario y fue el inventor del fonógrafo, no fue Edison, sino él, dijo, ¿qué coño eso de pegar fuego a la Tierra? Cogemos unos grandes espejos, concentramos la luz solar en la superficie de Marte y pegamos fuego a Marte. Y esto lo presentó en una memoria de la Academia de Ciencias francesa, una de las grandes de la época. Pues nosotros podemos reírnos un ratito acerca de los fijatistas del 19, qué cosas pensaban para hablar con los extraterrestres. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros en el 20? Bueno, pues en el 20 pasa la siguiente. Que en el 20 también hemos hecho nuestras historietas. Dale. En el siglo XX, voy a sacar también 3 ejemplos, tenemos el programa SETI. Venga, vamos a escuchar, a mediados del siglo XX era escuchar emisiones de radio en la línea de emisión del hidrógeno, porque el razonamiento era el siguiente. Suponemos que los extraterrestres tienen la misma tecnología que nosotros. ¿Veis la similitud? Entonces tendrán radiotelescopios. ¿Veis la similitud?
Y sabrán que el hidrógeno, la molécula de hidrógeno, emite en la línea de... ¿Me doy hasta la línea? ¿22 centímetros? 21 centímetros. A 21 centímetros del hidrógeno en radio. Y tendrán sus radiotelescopios adaptados a eso. Seguís viendo la analogía. Entonces lo que hacemos es escuchar eso porque ellos sabrán que nosotros lo sabemos, nosotros sabemos que ellos lo saben, entonces podemos comunicarnos a través de la línea de 21 centímetros. Y pusieron un montón de radiotelescopios a trabajar en ello. Evidentemente no detectaron nada. Como pasó con las propuestas de Cross y compañía. Pero podemos intentar ser más proactivos y mandarles cosas. Y entonces aquí tenemos lo siguiente. Pasa. La Pioneer 1011 llevaba esta plaquita, una placa de aluminio y oro, ideada por el señor Sagan, donde se muestra, uno puede ver si uno pilla la nave que está dando vueltas por el universo, y va con tu nación, ahí va, mira, esta cosa que está ahí perdida. La pillo y digo, ¿y esto de quién será? Pues ahí tienes la respuesta. Como la parte de arriba tenéis, es la molécula de hidrógeno, y con la transición de 21 centímetros, es obvio que todo el mundo lo ve. Abajo es más fácil de ver porque es el sistema solar con todos los planetas, y del tercero veis que sale una flechita con la nave y dice, ¡ey! De ahí hemos salido nosotros. Y para que sepan dónde está el Sol, que es el círculo gordo, ahí en medio, eso que parece una estrellita, pues es la posición relativa de nuestro Sol con respecto a 13 púlsares. Un púlsar es una estrella muy peculiar porque es una estrella, o sea, imaginad que cogéis una vez y media el Sol, o dos soles, la metéis en una esfera del tamaño de Valencia y la ponéis a girar a 1000 vueltas por segundo. Lo que ocurre en ese momento es que la estrella no emite en todas las direcciones, sino en dos direcciones privilegiadas como si fuera un faro. El periodo de rotación es característico de cada púlsar, y de hecho el periodo lo puedes determinar con una precisión de 15 decimales. Entonces, dando el periodo de rotación de un púlsar, estás identificando al púlsar. Y lo que se hace ahí es dar el periodo de rotación de 13 púlsares. Entonces ya estás identificando y por triangulación y descifrando el asunto, claro, puedes localizar dónde está el Sol. Y lo más sencillo para nosotros es ver por las figurillas, esas que están ahí, con la sonda detrás, para que tengan una idea de nuestro tamaño, que podemos ser un hobbit o un gigante. No, pues así, como tú has pillado la nave, ya sabes el tamaño de la nave, y nosotros somos más o menos del tamaño de esa nave. Claro que esto tuvo sus problemas. Primero, con la parte de abajo. Y si, joder, es que estamos diciendo dónde estamos, y si vienen y nos invaden, hay que ser tontos, ¿no? Que estamos aquí, venir a pegarnos. Los del cinturón de la Biblia norteamericano también protestaron porque están en bolas. Podríais haberle puesto un taparrabos o algo, ¿no? Desnudos ahí. Las feministas también protestaron porque saluda al hombre y no saluda a la mujer. Y bueno, como dijo un astrónomo, lo único que nunca sabrán los extraterrestres es cómo somos por detrás. Pero Sagan, como en las segundas partes siempre hay que ir más allá, propuso una segunda cosa. Y en la siguiente sonda, pasa la siguiente sonda, que ahora ya está saliendo fuera de la heliopausa, los Voyager ya está saliendo fuera del sistema solar, mandó esto. Otro disco de aluminio y oro, pasa, para verlo más detalladamente, que es un disco. No había DVDs en los años 70. Entonces se les manda un disco con sonidos de la Tierra. Pues hay el canto de las ballenas, el llanto de un niño, el sonido de un beso, el electroencefalograma de una mujer enamorada, a su mujer, que se suponía que estaba pensando en Sagan o en el amante, y el disco con las instrucciones para tocar el disco, claro, porque hay que mandar siempre un manual, que después no lo lees, pero hay que mandar el manual porque, claro, esto lo ven y dicen, uy, ¿y esto para qué sirve? Entonces hay que decirles cómo hay que tocar. Y entonces, si veis ahí, veis la molécula, pasa a la siguiente, porque vendrá mejor explicado en la siguiente. Abajo está lo que es la molécula de hidrógeno, la posición con 13 púlsares, y el resto ya es explicarles cómo hay que poner el disco y cómo hacer funcionar el tocadiscos. Claro, después Sagan decía, no, esto es más o menos... Y claro, aparte en el disco, aparte de todo este tipo de cosas, había música de música folclórica de varios pueblos de la Tierra, de los japoneses, de gente de África, música clásica, y tuvo la decencia de poner el Johnny B. Good de Chuck Berry. Y algo de los Beatles también. Y el saludo en 42 idiomas del planeta. Y curiosamente, el que era
El secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, también hace su saludo, que tiene muy curioso porque después descubrieron que Kurt Waldheim, sabéis que fue nazi. Entonces queda muy bien que el saludo que hace desde aquí fuera un nazi que aniquiló un montón de judíos, esas historias, ¿no? Que era perteneciente a este partido político. Saban después dijo, no, esto es como una... Es que no queremos... Realmente no es para hablar con los extraterrestres, es porque es como una botella que lanzo yo al mar para como si fuera una cápsula del tiempo, de estas que son tan dados los norteamericanos a hacer con los colegios, ¿no? Bueno, en el fondo, pues con esto tuvo sus momentos de gloria, porque así sales en las televisiones y todas esas cosas, pero en el fondo esto no sirve para nada. Pero queda bonito. Pero hemos hecho este tipo de cosas que también sirven para reírnos un rato y compararnos con Gauss y Littrow y Cross y decir que somos igual de tonticos que el 19. Pasa a la siguiente. Pero sí que hay una cosa muy curiosa. Un misterio. En 1927 se recibe en Oslo una emisión de la estación PCJJ de Eindhoven de Holanda. Y se recibe un eco de esta emisión 3 segundos más tarde. Ese eco no responde a nada conocido. ¿De dónde demonios salió ese eco? Porque no puede durar tan poco. No puede haber un espacio tan corto entre la llegada de una señal y su eco. Curiosamente, el 11 de octubre de 1928 intentan repetir a ver qué pasó. Se hace una repetición experimental para ver, porque no sabían qué demonios había pasado el año anterior, e hicieron la prueba. Y se volvió a repetir el eco. Y además, se recibieron el mensaje Morse de 3 puntos con pausa de 30 segundos. Se hicieron nuevos ecos y con ciertos retrasos en segundos, como veis ahí. Pero lo interesante de todo esto es que si lo trasladas todo a una figura, pasa. Para irse el retraso en forma del orden de llegada, sale una especie de línea vertical y en la parte de la derecha aparece lo que Duncan Lunan, un astrónomo de la Universidad de Glasgow, identifica como, y lo tenéis al lado, la constelación del Boyero. Está más o menos bien hecha. Pero hay un problema. Epsilon Eridani pasa, no está en su sitio, tendría que estar al otro lado y está a este lado. Epsilon del Boyero, no Epsilon Eridani, perdón. Y lo más interesante de todo es que la posición que aparece en el mapa de Epsilon del Boyero, que es esa, dale, es donde estaba hace 13.000 años. Chan, chan, chan. Fue puñetera casualidad. Aquí estamos pintando un mapa y se parecía al Boyero y bueno, pero no es realmente un mapa exacto. Bueno, pues lo dejo que juguéis con él. Por lo menos no se encontró en Egipto, cosa que ya es cansino que todo aparezca en Egipto, ¿no? Apareció en Oslo en el siglo XIX, el siglo XX. Bueno, pues esto es uno de los... no tiene una explicación qué demonios pasó, ni por qué hubo esos retrasos, ni por qué hubo esos ecos, ni nada por el estilo. Algunos que le echaron la imaginación a volar me dicen, no, es que los extraterrestres vienen de Epsilon Puntes. Bueno, pues no. Pero es un misterio bonito de contar a los nietos. Pasa a la siguiente. Claro, porque la pregunta es, Fermi, en un físico muy famoso, que era un tipo que hacía preguntas muy peculiares, dice, si hay extraterrestres, ¿por qué no están aquí? Si son tan buenos y viajan tanto, ¿por qué no están aquí? Si no están aquí, es que no existen. Y esta es la pregunta de Fermi, intentar responder a la pregunta de por qué, si hay civilizaciones tecnológicamente avanzadas, ¿por qué no están aquí? Pasa porque el argumento se puede afinar mucho más. La respuesta al gran silencio, a la respuesta de la pregunta de Fermi, que uno puede responder de forma muy vistosa, pero hay que argumentarla bien, en el fondo ha pasado por varias fases. Hay varias hipótesis. Está la hipótesis del zoo, o sea, vienen, miran, a ver cómo están. Estos no están muy avanzados todavía no han descubierto el motor Quark, entonces no vamos a contactar con ellos, y te miran solamente, que es la hipótesis del zoo. Otros que son demasiado avanzados y dicen, ¿para qué vamos a hablar con estos? Es como, nosotros no vamos a hablar con los tribus del Amazonas. Ahí de vez en cuando mandamos a algún antropólogo, pero a nosotros no nos interesa hablar con los bosquimanos del Kilimanjaro. Pues lo mismo le puede pasar a ellos, son tan avanzados que ¿para qué vamos a hablar con estos peleles? O que también han propuesto que la hipótesis contemplativa las hay, civilizaciones avanzadas, pero que pasan de viajar por el espacio y pasan de contactar con nadie, se dedican a hacer
o como la filosofía o como los orientales, de darnos cuenta que la tecnología y la ciencia es occidental, porque nuestra filosofía judeocristiana nos permite, digamos que nos apoya a la hora de manipular la naturaleza. Lo dice el Génesis, ahí os entrego esto para que hagáis con ello lo que queráis, vosotros sois los reyes. Pero la filosofía oriental es distinta a este tipo de manipulación. Por tanto, no hay tanta ciencia, por ejemplo, no hubo un gran desarrollo tecnológico en Oriente, porque la filosofía es ser uno con la naturaleza, contemplarla, no está en tu propia filosofía manipularla, ¿no? Entonces pueden ser contemplativos, dedicarse a pensar y a filosofar. O que las civilizaciones avanzadas acaban destruyéndose. Esta es una explicación muy acorde en los años 70-80 con la Guerra Fría. O que la última respuesta es que no están, porque es que realmente estamos solos. Y esta es la respuesta de por qué no hemos oído, hemos dedicado a escuchar sus emisiones, no escuchamos intentar escuchar sus emisiones, no escuchamos nada, se ha buscado que, bueno, a lo mejor no utilizan ondas de radio, sino que utilizan el láser, y se ha buscado con telescopios, incluso el chum chum de los láseres por el espacio. O sea, se han buscado esferas de Dyson, se han hecho unas cuantas búsquedas y en todas han salido negativas. Entonces hay que explicar el por qué. Entonces la respuesta de estamos solos también es muy interesante, pasa, y da la razón a Fermi, pasa. Ahí. Porque una civilización avanzada puede tener máquinas autorreproductoras de von Neumann. Von Neumann demostró en los años 40 que demostró un teorema que decía que una máquina puede construir otra máquina de complejidad mayor que sí misma. Y es un teorema matemático. Para eso solo necesita tres partes: un diseñador, un constructor. O sea, podéis encontrar en internet encontrar el teorema de von Neumann, que como teorema matemático se cumplen las tres condiciones, la conclusión es inapelable. Entonces, lo que puedes construir, y lo que si tú quieres explorar la galaxia, no tienes que mandar a gente con naves, sino mandas máquinas autorreproductoras, que lo que hacen es, van a un planeta, van volando por el espacio, encuentran un planeta que sea similar o que tenga materiales para poder trabajar, se posa, construye una máquina, se duplica y la lanza. Y si hay más materiales para lanzar más, pues lo hace. Entonces hagamos un pequeño cálculo. Pasa. Supongamos que hay planetas habitables cada 50 años luz. No está mal. Supongamos también que la velocidad a la que se mueven las naves es 1/10 de la velocidad de la luz. Tampoco está mal. Supongamos que el viaje tarda entonces 500 años y otros 500 años de consolidación en el planeta al que han llegado. ¿Cuánto tardaría una civilización con estas condiciones en colonizar la galaxia o tener máquinas de von Neumann en cualquier planeta? Pasa. En 2 millones de años. Solo. Nosotros nos pusimos de pie hace 3,5 años. En 2 millones de años se ha colonizado toda la galaxia. Luego, si no hay máquinas de von Neumann en la Tierra es porque no hay extraterrestres. Ese es el argumento de los que estamos solos. Pasa. Pero hay otros que te dicen, y terminamos ya, que ya no están aquí. Dale. Los ovnis. Esta es una fotografía de un ovni sobre Ankara en 2004. No es un ovni, es una nube lenticular. Pero claro, es que ovnis es muy curioso. Un ovni es un objeto volante no identificado. O sea, una cosa que vuela y no sabes lo que es un ovni. Si es una banda de patos, si no sabes que es una banda de patos, es un ovni. Pero cuando hablamos de ovni, pasa la siguiente, hablamos de otra cosa. Hablamos de los Poneviz. Portentosa nave extraterrestre con bicho inteligente dentro. Y eso no es un objeto volante no identificado, eso está muy claro lo que es. Y lo curioso del mundo de los ovnis, primero, ya han desaparecido del cielo. Si os fijáis, la trayectoria de estos fenómenos, de los fenómenos extraños, han sido: primero las brujas volaban. Y había testimonios de gente que había visto a las brujas volar. Pasamos a los espíritus, desde mediados del 19 hasta mediados del 20. De los espíritus que hablan con nosotros y nos dicen qué tenemos que hacer, llegan los extraterrestres, justamente cuando empezamos a lanzar el Sputnik. Y ahora han desaparecido los extraterrestres ya, y ahora viene el mito actual, es que hay civilizaciones más antiguas que enseñaron a los egipcios. Si en los años 80 y los 70 eran los extraterrestres los que enseñaron a los egipcios a hacer la pirámide, ahora es una civilización anterior, la Atlántida y cosas de esas. Bueno, pero la cuestión de los Poneviz o de los ovnis es una cosa muy peculiar. Vamos a ver.
Si han venido por aquí, pues supongamos que se han dedicado a dar vueltas por aquí, están dando vueltas por aquí. ¿Por qué no y aterrizan en medio de la plaza? Ah, es que no quieren darse a conocer. Entonces, ¿por qué llevan luces en las naves? Y encima de colorines, rojas, verdes, amarillas. Si no se quieren ver, porque los apaguen, porque una nave no necesita luces para andar por ahí. No necesita ninguna luz. No hay la Guardia Civil que diga, oye, se le ha roto usted un faro. Y en el espacio no necesitas iluminar nada. Luego las naves por defecto no tienen que llevar luces. En las películas sí, porque hay que verlas. Pero en la realidad no, nuestras naves no van con lucecitas de colores dando vueltas por Júpiter, porque es inútil. Pero van con colorines. Los extraterrestres además son unos tipos muy peculiares porque no hay, en toda la historia de la ufología, no hay ningún caso en el cual dos personas independientes hayan visto la misma supuesta nave. Nunca. Las fotografías que hay son siempre fotografías de un único fotógrafo, no de dos fotógrafos independientes, en dos puntos distintos. No hay. Es como si están mirando y dicen, mira, hay un fotógrafo, voy a salir, hola, hay dos, me oculto, pero llevo luces. Hay cosas tan curiosas como, por ejemplo, una patrulla norteamericana se dedicó a perseguir, una patrulla de policía norteamericana, se dedicó a perseguir por una autopista un ovni en hora punta y solo lo vieron ellos. Hay confusiones de todo tipo. Confusiones con el planeta Venus, incluso con la Luna. Y la prueba palpable de que no han estado aquí es que, primero, no tenemos ninguna evidencia física de que hayan estado. O sea, ni el tornillo en una nave. Coño, aquí llegan los japoneses a Barajas y les roban la maleta en 5 minutos. Y después de 50 años han estado aquí aterrizando, que parecían los de aerolíneas argentinas, aterrizando en una parte del mundo cada 5 minutos, y no han perdido nada. Bueno, lo del Área 51 sería otra historia, pero lo vamos a dejar aparte. La prueba que no han venido, insisto, es que ha sido una moda que surge con la exploración espacial y desaparece cuando desaparece prácticamente la exploración espacial. Y ya no nos interesan los cielos. Y ya no tenemos a los cielos. Ya no hay oleadas ovnis, no hay nada. Y lo más interesante, los que se dedicaban a hacer cosas de estas, los llamados ufólogos, ya no escriben sobre ufología. Y si cogéis Más Allá o Año Cero, ya prácticamente no se habla de ovnis. Y los que escribían en ovnis en aquella época, como Javier Sierra, por ejemplo, pues se ha convertido en novelista. Josep Guijarro es el director de Playboy. Han cambiado. Luego ya no hay ovnis en el cielo. Era una cuestión totalmente cultural. Pasa. Al final. Esto fue, y este es el final, sí. Pero ¿qué ocurre si contactamos con ellos? En el año 92 se hizo el experimento Contact, que fue simular un contacto con extraterrestres. Se hizo un equipo extraterrestre que hizo un modelo de su raza, de su planeta, no sé cuántos, todo eso para meterlo en un mensaje y mandarlo a la Tierra, al equipo humano. Que eran 16 personas que iban a recibir el mensaje y iban a intentar descifrarlo. Porque en el fondo lo que te interesa es no solamente estar seguro de que es una emisión extraterrestre, sino que además puedes conocer el contenido. Y además que tenía un montón de consultores vía correo electrónico para poder descifrar el asunto. Después de un año de trabajo del equipo extraterrestre, comienza la transmisión y se transmite. ¿Qué pasó? Pasa. Que el experimento fracasó. No hubo transmisión, pero no hubo ni base de conocimientos ni nada. ¿Por qué? Dale. Porque los extraterrestres utilizaban PCs y los humanos Macintosh y no tenían programa de conexiones para traducir de uno a otro. Después tuvieron que pedir a una universidad cercana para poder... Pero con eso nos basta para saber lo difícil que es contactar e intentar hablar con extraterrestres. Porque, dale, es muy difícil intentar hablar con una cultura que no es la tuya. Y sobre todo con una cultura con la cual no tienes nada en común. Recordad que al principio decía que dos culturas que separadas 200 años han tenido problemas de comunicación. Eso ha sido, por ejemplo, pasó entre los norteamericanos y las inglesas durante la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos, hubo un grave problema de relaciones, tuvieron que contratar un equipo de psicólogos para resolver el problema porque los americanos decían que las inglesas eran unas estrechas y las inglesas decían que los americanos eran unos caraduras. Y yo, hombre, que pase con unos sí, pero que pase con todos. ¿Y esto por qué? Y se llegó a investigar hasta que encontraron que, coño, es que el ritual del ligoteo es distinto en los dos países. Para los americanos,
El beso ya se da en la tercera cita. De ahí tanto la historia cuando sale en las series de comedia, ya en la tercera cita, segunda base, ¿no? Bueno, pues con los ingleses el beso es en la cuarta cita. Entonces, claro, llega la tercera cita, el americano ya va a darle el morreo, porque ya toca, y la otra hace ¡zas! Claro, esta es una estrecha. Ya hemos quedado 3 veces, ya me tiene que dar un beso. Y esto, pero bueno, todavía no, es a la cuarta cita. Fijaros, un problema de comunicación entre 2 culturas idénticas casi. Hablan más o menos el mismo idioma. Y, de hecho, la cultura norteamericana nace del inglés. Pues trasladar eso a 2 culturas que han surgido en planetas diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo de que somos incapaces de entender cómo piensa un murciélago. Porque él no ve el mundo como nosotros lo vemos. Él lo ve a través del sonido, luego su visión del mundo es distinta a como la tenemos nosotros. Simplemente por la percepción, el tipo de percepción que puedes tener tú del mundo, condiciona tus conocimientos y condiciona tu cultura. O sea, así puedes decir, mira, extraterrestre, mesa, mesa. ¿Y cómo lo dices tú? Pues ya está. Pero, ¿y cómo transmites tú el concepto de amor? O el odio, o la amistad. No vale hacer así como en la película le cogían la mano y decían Eso, ¿por qué tiene que ser? Intentar, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puedes decir que eso es para ellos también que vengo en son de paz? O levantar la mano así, a lo mejor eso no es otra cosa. Entonces, es muy difícil que si algún día entramos en contacto con extraterrestres, nos entendamos. Más allá de mesa, transmitir conceptos abstractos, transmitir filosofía, va a ser muy complicado porque su cultura depende de su propia historia y tiene una historia totalmente diferente a la nuestra. Y eso ha pasado siempre, ha pasado con los pueblos de la propia Tierra, que compartimos genes, compartimos ADN. Con seres que no compartimos nada, la comunicación, para mí, creo que va a ser imposible. O después de muchos cientos de miles de años empezaremos a entender el porqué de algunas cosas. Nos cuesta entender costumbres de pueblos de la Tierra como para entender costumbres, yo que sé, del otro lado de la galaxia. Entonces, yo creo que no va a haber nunca una buena comunicación con seres extraterrestres por culpa de este tipo de cosas, por nuestra cultura. Porque no vamos a entender lo que sucede. Y por supuesto no vamos a hacer como los norteamericanos, exportar la democracia norteamericana al mundo. Porque no lo van a entender. Y en la prueba lo tenemos, por ejemplo, en Irak. Gracias por escucharme. Si tenéis alguna pregunta, pues con gusto la respondo. Y si no, tenéis que hacer. Si das las luces o más que nada para que puedan salir. Si queréis preguntar algo o estar en desacuerdo conmigo, que es lo normal. Sí. Yo pienso que si la evolución de cualquier especie en el universo tiene que basar en la tecnología, ya hubiera llegado. Entonces estoy viendo que realmente no hay ningún interés en ninguna civilización del universo, ni para nosotros, pero no sirve para nada. Simplemente han llegado a un nivel de evolución que pasa por encima de la tecnología. Para subsistir no necesita la tecnología, ni siquiera ni comunicarse a nivel con los planetas si quieren. O sea, no quieren comunicarse porque simplemente se pueden simplemente mantener al margen, no interfieren. Sí. Ese es un argumento, además es un argumento también muy clásico de los que trabajan en SETI, diciendo que cuando llega un nivel de tecnología muy fuerte, ya esos instintos de dar caña a todo el mundo no existen. Porque ya somos todos más bonitos y hacemos una especie de federación de planetas, etc. Pero a mí me resulta difícil de creer porque eso implicaría que todas las civilizaciones hicieran eso. O sea, ni una le va a entrar ganas de que sean como los Klingon a sacudir. Y solo basta una para que empiece a conquistar. O sea, tan improbable es decir que todas quieren conquistar como decir que ninguna quiere conquistar. O sea, ninguna le sale esa vena del paso de la otra. No, si hay 1 millón, como decía Sam, si hay 1 millón, es increíble que de ese millón ni 2 quieran dedicarse a emular a Napoleón y Hitler, o no tipos de Hitler, pero a emular a Napoleón y conquistar planetas.
para mí también es muy improbable pensar que si hay un montón de civilizaciones tecnológicamente avanzadas, todas ellas van a ser bondadosas. Y alguna tendrá que tener el chip cambiado, o a lo mejor tienen el chip cambiado que son bondadosos. Las pruebas las hacemos nosotros. La civilización, si miramos en la Tierra, nosotros los que tenemos más tecnología hemos cambiado mucho desde el Paleolítico, en nuestra forma de pensar. Y seguimos siendo tribales. Eso nos llevará a destruirnos. Si no cambiamos... O no. Somos suficientemente listos como para no destruirnos y vamos a intentar destruir a los demás, que es lo que hacemos tribalmente. Tuvimos la oportunidad con la Guerra Fría. Estuvimos un tanto así de la guerra, pero no pasó. Porque ahí llega un momento que dices, bueno, vamos a hacer pequeñas batallitas y no vamos a hacer batallas gordas. Vamos a pegarnos, pero no vamos a destruirnos. No lo sé, pero siempre yo supongo que el argumento de que como son muy tecnológicamente muy avanzados, pues son todos bondadosos, pues no, alguno habrá que no lo sé. Pero bueno, yo más bien pienso que de millón de civilizaciones por ahí no. Mira ese. Sí, claro. Esto siempre desde nuestro punto de vista. A lo mejor ellos están pensando lo mismo, pero desde su punto de vista. Y lo pueden seguir de otra manera o simplemente lo pretenden. Sí, yo creo que lo que no vamos a poder entender nunca son las motivaciones. Los hechos pueden estar, o sea, que puedan tener, yo no digo, puedan expandirse por la galaxia, sí. La razón por la cual pueden tener lo suyo, eso ya sé. Una cosa es el hecho de la expansión por la galaxia y otra cosa es la interpretación de por qué lo hacen. O sea, las razones pueden ser X, pueden ser peleones porque les da la gana o porque se divierten así. ¿Lo haces desde el punto de vista nuestro, desde nuestra forma de pensar? Es que no tenemos otra. Por desgracia es que no tenemos otra. Entonces lo que intentamos hacer, lo que se intenta es extrapolar, pero lo mínimo posible en conceptos que sean dependientes de tu cultura. Pero es como lo mismo definir vida. ¿Cómo puedes definir tú lo que es la vida si solo tienes un ejemplo que es el que está aquí? Es como intentar definir lo que son los mamíferos cuando solo has visto una cebra. Entonces, claro, tienes esa pega. Pero por eso es un ejercicio de especulación. Pero tienes toda la razón, no sabremos. Sí. Sí. No, porque eso es fácil. Genéticamente lo puedes hacer. Sería sobre todo, yo creo que son recursos minerales, esencialmente. Sí, pero bueno, ya que tienes... Ya, pero bueno, depende. Claro, por ejemplo, la Tierra tiene un alto recurso, bueno, el oxígeno lo podría hacer porque, bueno, si no, sí que lo tendrían que tener plantas, a lo mejor no conocen lo que es la clorofila. Sí que puedes empezar, por ejemplo, sí que pueden venir a una cosa de recolectar es tipos de vida. Y no es abducir personas, sino recoger ADN. Un ejemplo, pues en 2004, Craig Venter, el tipo este que secuenció el ADN, y que le dijeron, tío, párate, porque también tenemos que hacerlo nosotros el consorcio de un montón de centros de investigación, que lo hizo antes que el consorcio de investigación, se mandó a su barco 2 años por los océanos a recoger algas tipos de vida, para buscar genes que puedan servir para hacer cosas. Eso también puede ser. Un tipo de recolección mejor que la propia de material, la propia de recursos minerales es, bueno, a lo mejor hay una forma de vida aquí que es muy válida para hacer cualquier cosa. Y hago ingeniería inversa y la traduzco. Por ejemplo, a lo mejor nuestras plantas pueden ser muy buenas generando oxígeno porque son muy efectivas, son muy eficientes, pero las que tienen ellos por cuestiones X no lo son. Entonces, o buscas tipos de vidas o genes que provocan cierto tipo de cosas. Entonces, eso es una buena forma de recolectar. Porque la mejor industria química que existe es la vida. Una bacteria es mucho mejor que cualquier planta química. Entonces lo que hace es recolectar bacterias a ver qué hacen. Bueno, lo siento chicos, vamos muy justo del horario, así que vamos a pasar a la siguiente charla vamos a pasar directamente a la charla, así que nada, si Miguel Ángel va a estar con nosotros el resto de mañana, así que si queréis preguntarle más cosas, pues estará encantado de contestar vuestras dudas.
Y vamos ahora con la presentación de Transformers. Sí, el móvil. Sí, yo lo hago.